Desde hace mucho tiempo las familias de los animales han evolucionado junto a la nuestra. No hay lugar a dudas de que la mayoría de ellos se han ido adaptando a los cambios que proporcionan el ambiente, el clima y el entorno alimenticio. Y es que ni siquiera nos podemos comparar con otras especies de animales o plantas que llevan habitando la Tierra hace millones de años, por lo que no debería sorprendernos que la mayoría de las especies sean totalmente diferentes a como lo eran en un principio. De hecho, lo raro sería que no cambiaran, como en el caso de algunos caimanes o iguanas. A pesar de esto, hay unos cuantos animales que específicamente llaman la atención porque sus cambios no son progresivos, sino más bien abruptos. Y hay otros que, a pesar de su radicalidad, van acorde a las condiciones que se presentan durante sus últimas generaciones. En el video de hoy vamos a presentar los que sorprenden más debido a su linaje genético o por su parentesco con otros familiares que, aunque no sean directos, sí que tienen o tuvieron una relación en el pasado. Los tiburones son uno de los animales más antiguos y que permanecen contemporáneos. Pertenecen al suborden Selasimorpha. Aparecieron cerca del período devónico hace aproximadamente 419 millones de años, teniendo un origen incluso más antiguo que la de los dinosaurios. Aunque claro, estos antecesores tienen una diferencia muy considerable con los tiburones actuales. Las especies más próximas al tiburón de hoy surgieron en el período Jurásico hace 145 millones de años, evolucionando en tamaño y fuerza para competir con los depredadores marinos de ese entonces. Las 551 especies de tiburón que existen vivas han pasado por muchas diferentes etapas en las que su constante cambio físico, sobre todo en cuanto a tamaño, el cual cambia dependiendo del tiburón en cuestión, se han ido adaptando a los cambios constantes que ha sufrido el mar durante el paso de los millones de años. Muchos teóricos marinos afirman, por los dientes y partes de mandíbulas encontradas en los océanos, que los tiburones debieron ser enormes, sugiriendo la existencia de especies como el famoso megalodón. Y si nos ponemos a analizar las condiciones atmosféricas y acuáticas de hace millones de años, no sería tan descabellado pensar que realmente hubiera existido. De ser así, este debió alcanzar un estimado entre 18 y 25 metros de largo y pesar unas 100 toneladas. Sin embargo, todavía no se encuentra un fósil en condiciones para poder afirmarlo. De ser así, el tiburón blanco, que mide 5 metros de longitud y pesa 1 tonelada, es la especie que más miembros tiene de ser uno de sus descendientes, aunque es posible que no sea uno directo sino un pariente secundario. Tampoco es innegable que las especies más antiguas de tiburones, que medían un promedio de 10 metros y pesaban 30 toneladas, fueran reduciendo su longitud y peso debido a las condiciones marítimas, sobre todo en cuanto a competencia por alimento, dejando solamente al tiburón ballena con sus aproximados 11 metros y 34 toneladas, con características que se acercan más a los orígenes de sus dimensiones. Los elefantes pertenecen a la familia Elephantidae, de la que actualmente se componen por 2 especies africanas y 4 especies asiáticas. Distintas publicaciones e investigaciones dejan claro que el ancestro común de su linaje es el Meriotherium, que habitó hace 38 millones de años durante el Eoceno y tenía una apariencia muy parecida a la del tapir, midiendo 90 centímetros de altura y unos 110 centímetros de ancho. No se conoce la razón principal de un cambio evolutivo que ocasionara el enorme volumen que fue adquiriendo, pero lo que sí está comprobado es que su cambio fue prolongado en el tiempo, ya que esta línea evolucionó con un paso lento, pues pasó por etapas como la del Paleomastodonte y el Gompotherium primelephas, hasta una un poco más reciente que habitó hace 5 millones de años, de la cual no se conoce su nombre, pero que se asemeja al elefante moderno. De hecho, esta especie antigua dio lugar a otras especies extintas de elefantes como el mastodonte, el mamut y el mamut lanudo, y que por tanto los convierte en primos de los elefantes asiáticos o africanos, ya que es bien aceptado que estas especies salieron de ella. Es curioso que algunas especies no hayan seguido un proceso lineal de evolución. Algunas lograron adaptarse mejor tomando los rasgos principales de determinadas especies y las conservaron al mezclarse con otras. No todas son capaces de hacer esto, ya que genéticamente es imposible, debido a las incompatibilidades, como es en el caso de la cruza entre un tigre y un león, dando como resultado un ligre, que son felinos excepcionalmente grandes, aún más que ambos progenitores. Sin embargo, los ligres machos no alcanzan la pubertad, y a pesar de que las ligres hembras sí tienen la capacidad de llegar
volar y reproducirse, son incapaces de amamantar a sus crías, y casi siempre esta especie suele tener problemas cardíacos y no se desarrollan a una etapa adulta. Bueno, lo anterior se rompe en el caso del linaje del oso, pues la cruza entre un oso polar y un oso grizzly da resultado a un grolar. Esta especie, que fue relativamente recién descubierta, ha arrojado un sinfín de nuevas aportaciones sobre las raíces de los osos, pues al igual que los seres humanos poseen genomas de neandertales y denisóvanos, las especies de osos cuentan con una mezcla genética multidireccional. Esto está más que confirmado gracias a los antiguos cadáveres que se han encontrado de osos que vivieron hace más de 100.000 años. Si a esto añadimos que durante los últimos años, gracias a la pérdida del hábitat del oso polar, que deriva del calentamiento global, los osos polares pueden encontrarse en lugares donde su área de distribución se superpone con la de otros osos. Esto hace que el estudio de su historia evolutiva compartida sea un tema de estudio particularmente intrigante. También hay pruebas de algunos genomas de osos polares y pardos que estiman comenzaron a convertirse en especies distintas entre 1,3 y 1,6 millones de años. Esto es fascinante, pues nos sugiere que el grolar pudo realmente ser el predecesor inmediato de ambas especies, aunque claro, todavía hay mucha comunidad científica que debate este tema, y hasta que no se tengan más certezas de estas investigaciones, no se puede obtener un desenlace correcto. Se sabe que inicialmente los osos pertenecieron a la familia Amphisinodontinae, que era un grupo de mamíferos subacuáticos parecidos a las nutrias y que habitaron hace unos 38 millones de años. Todavía no se conoce bien de dónde provenían, ya que se han encontrado fósiles de Europa, Asia y América del Norte, pero las siguientes subfamilias parecen haberse originado y desarrollado en Euroasia y haber ocupado un intercambio faunístico a través del cruce del estrecho de Bering. También es posible que su evolución se volviera involucrada, en parte con la subfamilia Emissioninae, que pertenecía a carnívoros prehistóricos parecidos en proporciones a los tigres, pero con cabeza y dientes más parecidos a la de los perros, y que habitaron el Oligoceno hace 30 millones de años. Se piensa que algunas de estas familias, o una combinación derivada de ambas, debió dar origen al género Ursabus hace unos 28 a 20 millones de años. Este género proliferó en muchas especies en Asia y parece ser el auténtico ancestro de los osos vivientes. La primera especie de osos en diferenciarse fue la de los osos pandas. Algunas otras de hocico corto, como los trecmarctinos, del que solo existe un miembro actualmente en Asia, el oso de anteojos, se diferenciaron de la rama principal hace 13 millones de años. Una de las últimas familias de esta estirpe fue el oso de las cavernas, que conservaba muchos de los rasgos originales del comienzo de estas especies. El punto crítico del final de la subfamilia Ursinae hacia otras ramas de taxones ocurrió hace 5 millones de años gracias a los cambios climáticos, que permitieron dar lugar a las diferentes especies antiguas de osos que conocemos hoy en día. Viene uno de los antecesores más icónicos, el Ursus minimus, que habitó hace 4 millones de años y que comparte bastante apariencia con la del actual oso negro asiático, y que puede ser el descendiente más general del resto de especies de osos, pues una rama de este deriva del oso malayo y el oso negro asiático anteriormente mencionado. Siguiendo con la rama principal del Ursus minimus, llegamos al Ursus etruxus, ancestro del oso polar y de todas las ramas derivadas del oso pardo, del que hace poco se documentó que la especie más grande, el Arctotherium angustidens, conocido como oso de cara corta, se extinguió hace 500.000 años. Habitó Argentina y duplicaba en tamaño los osos más grandes, pues pesaba cerca de 3.500 libras, que son unos 1.600 kilogramos, dejando por mucho por detrás al oso polar, que es el más pesado actualmente con 600 kilogramos en promedio. Además, este oso alcanzaba los 3,5 metros de pie, otorgándole el puesto del oso más grande de la historia. Unas verdaderas bestias. Desde siempre la evolución de los dinosaurios es un proceso que ha capturado la atención de científicos y paleontólogos. A través de la investigación y el descubrimiento de fósiles se ha podido reconstruir algunos linajes y entender cómo se diversificaron a lo largo del tiempo. De hecho, una de las ramas más interesantes de la evolución de los dinosaurios es el surgimiento de algunas especies modernas, pues cuesta creer que sean descendientes directos de los dinosaurios terópodos como el Velociraptor o el Tyrannosaurus rex, este último considerado como uno de los dinosaurios terrestres más veraces que han existido y que su popularidad se exponenció a niveles inconmensurables durante su última aparición en la saga de Steven Spielberg, Jurassic Park, siendo junto al Velociraptor el dinosaurio más popular de la franquicia, convirtiéndolo en el dinosaurio más conocido del mundo en su momento. Este titán vivió en el Cretácico superior hace unos 66 millones de años. Podía pesar entre 6 y 8 toneladas y medir 12 metros de longitud. A pesar de esto, podía mantenerse erguido en 2 patas debido a su espectacular musculatura en ambas piernas. Diversos
estudios como el que realizó en la Universidad de Harvard y publicó en la revista Science demostraron que los reptiles, y sobre todo las aves, son quienes más parentesco guardan con estas bestias ancestrales. Pero sorprende saber que el animal, o mejor dicho, animales que más genética comparten con ellos, por sorprendente que parezca, son las gallinas y los avestruces, dado a que ambas especies demostraron mediante un análisis molecular de una proteína extraída de los huesos de dinosaurio que estaban en el mismo árbol evolutivo que los Tyrannosaurus rex, incluso más que cualquier otra especie de reptil, que comparten características físicas más similares a las de los dinosaurios. La realidad es que hay mucha evidencia sólida de que esto es así. Los fósiles han revelado una transición gradual entre los dinosaurios terópodos y las aves modernas, con características intermedias que hacen presuponer que durante esta transición se encuentran especies que conformaron la transición escalonada hasta llegar a lo que serían las aves de corral de hoy en día, como en el caso de las gallinas. El avestruz puede tener un parentesco más secundario al presuponer que los primeros de su género aparecieron entre 60 y 50 millones de años en África. Sin embargo, no se sabe si sus raíces deriven de los posibles descendientes que quedaban del Cretácico o si son el resultado de una mezcla de diferentes especies reptiles y de ave. Los primeros ancestros del avestruz en aparecer son los paleotis, al menos son los fósiles más antiguos encontrados de este tipo, pues está catalogado en el grupo de rátidas, que son ancestros directos de las aves no voladoras. Si seguimos el registro, llegamos al género moderno Struthio, que es el principal género del que derivan los avestruces modernos y otro tipo de especies de avestruces extintas, como es el Struthio copensi, quien era mucho más pequeño, y el Struthio damnicensis, conocido como avestruz gigante. Claro que el género no se restringe en los avestruces, sin embargo los fósiles dictan que evolucionaron por separado a otras rátidas, teniendo como primos al kiwi, las gigantescas moas y el ñandú. La posterior evolución del avestruz es el resultado de sus piernas largas y fuertes, que se debe a la necesidad de defenderse de los depredadores, y la razón por la que no son voladores es debido a la distribución de su peso. Todavía se especula si antiguamente pudieron hacerlo o no, pero es más posible que nunca pudieran hacerlo debido a sus fuertes piernas, a que su velocidad media no es baja y a que su cuerpo largo y ancho los hace poderosos rivales frente a otros depredadores. Independientemente de la transición que atravesaron ambas especies desde hace mucho tiempo, el Archaeopteryx, que apareció hace 150 millones de años, ya mostraba una combinación de rasgos reptilianos y avianos. Esta ave primitiva, de hecho, es el fósil mejor conocido de los dinosaurios, y el conocimiento de su especie hizo que los investigadores y científicos comprendieran mejor esta transición de dinosaurio hacia ave, pues esta especie aún conservaba los dientes y garras, y se cree que tenía dificultades para volar, o definitivamente no podía hacerlo, independientemente de que tuviera alas. Los análisis genéticos mostraron similitudes entre las aves actuales y los terópodos, ya que comparten otras características como su manera de reproducción, la estructura de sus huesos en proporción y el desarrollo embrionario. La diferencia más grande entre las aves y sus antiguos familiares es que las aves actuales carecen de dientes, cosa que no se explica bien. Quizá la razón más aceptada es que los dientes se fueron haciendo más pequeños y a la larga dieron paso a los picos para reducir el peso durante el vuelo, aunque un estudio en 2014 publicado en Science descarta esta teoría, pues se encuentra que la pérdida de los dientes y la formación del pico primitivo ocurrieron casi a la par. La aparición de las plumas también es otra diferencia que apareció luego de la transición de reptil a prototipo pájaro. Las variables para que pudiera ocurrir un cambio de estas dimensiones se pueden explicar en que el vuelo requiere estructuras especializadas que permitan el aislamiento térmico, se adapten los sacos aéreos para una mejor respiración y soporten los cambios de las ráfagas de aire. Además, se sabe que las plumas se desarrollaron a partir de escamas modificadas de la piel de reptil, lo que indica otra conexión directa con los dinosaurios. Ahora bien, si nos ponemos exigentes, es cierto que la evidencia es bastante creíble, pero ¿cómo negamos el hecho de que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra de manera súbita o al menos gradual hasta extinguirse? Sabemos que el Tyrannosaurus rex tiene un periodo de aparición cercano a los 68 millones de años y se extinguió al final del Cretácico hace 66, por lo que tuvo al menos un periodo para evolucionar o diferenciarse hacia otras especies. También es posible que uno de sus antecesores haya podido originar otras ramas que se acerquen a reptiles más pequeños que hayan sido capaces de soportar la extinción masiva del Cretácico. El cambio morfológico del oso perezoso es increíble. Su preferencia por ambientes húmedos como las selvas le permitieron desarrollar un cuerpo voluminoso y robusto, que se adaptó más rápido que otras especies gracias a su dieta rica en termitas, hormigas y algunas hojas de las ramas de los árboles altos, siendo los primeros perezosos enormes y muy fuertes. De hecho, se piensa que han evolucionado radicalmente
en apenas 350.000 años, a lo que se asemeja más el perezoso pequeño y con fuertes dedos. La razón de un cambio abrupto no está científicamente comprobada, pero es posible que el megaterio, o Megatherium, que habitó hasta hace 8.000 años en América del Sur y Norteamérica, y que es el antecesor más reciente del perezoso actual, haya perdido la necesidad del combate, al tener muy pocos depredadores, siendo hasta la llegada del hombre el final de los últimos especímenes, pues así lo representan algunas pinturas rupestres de hace 10.000 años. Esto no convence del todo a los historiadores, pero el cambio repentino de su físico es tan raro que muy pocas teorías encajan con la explicación. Se piensa también que el antecesor del megaterio puede tratarse del Promegatherium, cuyo tamaño era similar a un rinoceronte. Otro dato curioso, y es que se piensa que existió un pariente directo del Megatherium, el Thalassocnus natans, al cual le gustaba sumergirse en el océano para consumir la vegetación marina, pero es posible que haya sufrido el mismo destino que sus parientes. Hoy en día existen 6 especies de perezosos distribuidos en 2 familias que salieron de la diferenciación del Megatherium. Es una verdadera lástima que ya no podamos presenciar semejante animal en la actualidad, porque posiblemente habríamos podido apreciar cómo excavan túneles como los que estás viendo en la imagen. Los caballos son uno de los animales terrestres más hermosos del mundo. Su físico llama la atención debido a la elegancia de su postura y su estética puede variar entre algunos colores como el marrón claro, marrón oscuro, negro y blanco. Estos animales se han ido domesticando por los seres humanos desde hace miles de años, pero algo que es sorprendente es cómo su cuerpo se ha ido desarrollando, pues así lucían las primeras bases de los caballos primitivos en la época paleolítica, según un artículo publicado en la National Academy of Science. Estas criaturas llamadas Eohippus, que se diferencian abismalmente de sus predecesores, pues estos pequeños apenas medían 35 centímetros de altura y unos 50 centímetros de largo. Algunas investigaciones arrojan hipótesis de que el origen definitivo de los caballos no procede de Europa y Siberia, como se había documentado, y realmente inició en los parajes norteamericanos aproximadamente hace unos 2 millones de años, y se abstenga a la idea de linaje que se tenía trazado hace 50 millones de años con estos pequeños cuadrúpedos. Otro detalle interesante sobre la evolución de los corceles es que antes poseían una mayor cantidad de dedos y un aumento sustancial de sus dientes. Probablemente esto se explique gracias a los campos amplios y secos a los que se tenían que adaptar durante las amplias galopadas que tenían que dar en los ambientes abiertos y a las fuertes ramas que se mezclaban en el pasto, que eran su principal fuente de alimento. Claro que el resto de su físico se desarrolló también gracias a estos aspectos, pues desarrollaron una musculatura y velocidad increíble. Esta línea fue evolucionando con una media aproximada de 7,5 millones de años, pasando por diversas etapas. Algunas de ellas varían en especies, y algunas de ellas se convirtieron en burros, cuagas, cebras, okapis y algunas otras, hasta lo que llegamos a conocer hoy en día como caballo. Los orígenes del tigre se remontan hace 5 millones de años, con una especie llamada Panthera blitae, encontrados en China y que aparecieron durante el Pleistoceno. De hecho, al igual que con los perros, los felinos parecen tener un origen compartido que deriva de los roedores. Los tigres forman parte de la familia Felidae junto a los linces, leones, panteras, pumas, chitas, jaguares y gatos. La evolución del tigre es confusa. Se piensa que la primera especie de tigre fue la Panthera sadansky, que tuvo un tamaño menor a los tigres actuales. Estos tigres, llamados tigres de Longdan, habitaban hace 2 millones de años en Euroasia. Los restos que mejor se conservan de tigres verdaderos antiguos son el tigre de Java, extinto en 1979. Estos tienen una antigüedad de 1,8 millones de años, siendo posiblemente el tigre más antiguo del género, pues otros felinos extintos de la misma familia Felidae, pero que pertenecen a la subfamilia Machairodontinae como el Smilodon, y otros tigres dientes de sable que habitaron hace miles de años. Esto quiere decir que estos géneros de tigre no son parientes de los tigres actuales, al menos no directamente, a pesar de que sí compartieron ascendencia con ellos, y se les puede considerar familiares primitivos antiguos. El origen de las ballenas es uno de los más complicados de todos. Lo que mejor se acepta es que evolucionaron de mamíferos terrestres de 4 patas. En 1978 se encontró el Pachycetus, que tenía una apariencia similar al lobo. Este parece encajar con las primeras especies de la rama de cetáceos. Probablemente, estas especies tenían hábitos anfibios, es decir, semiacuáticos, que con el paso de los milenios se fueron adaptando al entorno marítimo, pero conservando la capacidad de vivir del oxígeno a pesar de su cuerpo enorme, y a la cantidad de tiempo que pueden permanecer bajo la superficie del agua. Esto se refuerza
refuerza gracias a la estructura de los huesecillos auditivos del Pakicetus, ya que es muy similar a la que tienen las ballenas actuales. Otros ancestros que tienen las ballenas son los Dalanistens, Rhodocetus, Tacracetus, Gaviacetus, Tourón y Basilosaurus. Estos cetáceos se dividieron en dos subórdenes hace 34 millones de años: ballenas barbadas, entre las que se ubican la ballena azul, y las ballenas dentadas, donde encontramos a las orcas y los delfines. El hecho de que descendieran de animales vertebrados es sorprendente, pues indica que su evolución es una de las más complejas de la historia, debido a que la mayoría de las especies han evolucionado de los océanos hacia la Tierra y no a la inversa. Gracias a esto se conoce que las ballenas son parientes de otros animales como los cerdos, jirafas y ciervos, pero el animal con quien más parentesco genético comparten en la actualidad son los hipopótamos, con quien además comparten el gusto de permanecer bajo el agua, aunque los hipopótamos apenas soportan unos 5 minutos sin respirar, en comparación a los 20 que soportan las ballenas azules y los 90 de los chacalotes. Otros rasgos por los que se mantiene la teoría del origen terrestre de las ballenas son su manera de nadar, que asemejan a cómo se mueven los mamíferos terrestres, y que los huesos de las aletas son muy parecidos a la de los dedos de los mamíferos y diferencian completamente con la de los rayos de los peces. Las serpientes pertenecen al suborden Saurópsidos de los reptiles. Se originaron durante el Cretácico hace aproximadamente 145 millones de años. Sorprendentemente, existe la creencia de que uno de los primeros antecesores de estos reptiles es nada más y nada menos que el Mosasaurus, pero no del dinosaurio enorme y emblemático de las imágenes de internet, sino de una subespecie más pequeña que sobrevivió a la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, que exterminó la mayoría de los dinosaurios junto a otras especies de plantas, insectos, cocodrilos, lagartijos, salamandras, tortugas e invertebrados marinos. De cualquier forma, lo que está comprobado es que las serpientes como tal derivan de las infraórdenes Coleophidia y Alicynophidia. Los primeros son una infraorden de serpientes ciegas que incluyen 5 familias de serpientes. Las segundas son las serpientes de origen escamoso y las que cuentan con mayor número de familias y serpientes de mayor tamaño. Está claro que no podemos analizar la variación genética, tamaño y forma que tienen las serpientes, al igual que como lo hicimos con los osos, ya que son demasiadas y el hacerlo nos llevaría horas, pero vamos a destacar un par de ejemplos que son muy buenos. Nos ubicamos en la familia Boidae, género boa, y las especies son boa constrictor y Eunectes murinus, también conocida como anaconda verde. Estas serpientes son de las más grandes del mundo en cuanto a peso y son endémicas de los ríos Sudamérica, predominando en la selva del Amazonas. Son muy agresivas ya que suelen protegerse de cualquier animal en defensa propia y son territoriales. Ambas especies poseen una estructura musculosa y un apretón característico que utiliza para combatir y puede llegar a los 1200 kilogramos de presión, sobre todo en el caso de la anaconda verde. Las hembras de la anaconda llegan a medir entre 6 y 9 metros y pesar entre 35 y 85 kilogramos. Las constrictoras llegan a los 70 kilogramos como máximo y miden un promedio de 5 metros. Estas características ya de por sí son increíbles para un reptil de estas condiciones, pero algunos científicos del Instituto Smithsonian Tropical Research del Museo de Historia Natural de la Universidad de Florida creen firmemente que una descendiente de estas dos especies actuales se trata de la titanoboa, que se estima vivió hace unos 60 millones de años y que medía unos 13 metros en promedio, pudiendo llegar a alcanzar los 15 metros en algunos casos, y teniendo un peso aproximado de 1135 kilogramos. Puede ser que si la titanoboa formó parte del origen de la boa constrictora y la anaconda verde, sea por el apareamiento con otras subespecies del género boa, porque las condiciones inhóspitas en las que viven no han cambiado demasiado a pesar de los millones de años de diferencia. Quizá la reducción del tamaño entre la titanoboa y las siguientes subespecies no haya sido por la diferencia de condiciones climáticas o recombinación genética, sino más bien a la dieta de la serpiente, que se conformaba por animales de un tamaño considerable y que fue disminuyendo, ocasionando una disminución de tamaño en las mismas especies de serpientes. Por último, destacamos un elemento que se ha puesto sobre la mesa en cuanto a la evolución de las serpientes, como lo es el hecho de que solían tener extremidades. Un artículo publicado en Science Advance presentó un argumento en el que las tomografías computarizadas compartidas en modelos tridimensionales de algunas partes óseas son parecidas a las que utilizan los excavadores modernos para percibir vibraciones del suelo de baja frecuencia, sugiriendo que pudieran tener un antepasado excavador.
El mejor amigo del hombre desciende de algunas poblaciones antiguas y extintas de lobos, al menos en su origen más directo, pues los científicos dudan de que los lobos ya de por sí hayan evolucionado de una especie más primitiva de lobo. Para puntualizarlo más, nos tenemos que remontar a las primeras referencias de fósiles encontrados de la familia Canidae hace alrededor de 1.000.000 de años, y las primeras subespecies de perros aparecieron hace 35 a 33.000 años, por lo que la evolución de las especies de estos cánidos es bastante rápida, a comparación de otras especies de mamíferos. El perro doméstico o canis familiares incluso comparte origen en la familia Canidae no solo con los lobos sino con los zorros, coyotes, hienas y mapaches. De hecho, como planteamos anteriormente, se duda bastante de que el origen en común de los perros y los lobos sea una especie de lobo propiamente dicha, y que lo más coherente es que hayan evolucionado a partir de los roedores. Hay quienes se atreven a llegar un poco más lejos y hacen sus propias líneas evolutivas de las especies que concuerdan más con los análisis genéticos de los cánidos. La extensa población de especies y subespecies que posee el género es inmensa, pero todas las especies proceden de un mismo antecesor. La razón de la evolución depende mucho de la especie de perro, pues los que se acostumbraron a entornos en los que la necesidad de cazar era menor, y también a la domesticación que sufrieron por los primeros pueblos humanos en Siberia, ocasionaron los cambios progresivos en estos perros. Con esto disminuyeron el tamaño de los colmillos y la longitud de su hocico. En cuanto a las garras, no necesariamente disminuyeron, algunos las mantuvieron y otros las modificaron. Lo que sí cambió radicalmente en comparación a los lobos es el pelaje, pues el pelaje de los lobos es un poco más grueso. El linaje del rinoceronte es increíble. Se cree que comenzó hace 50 millones de años durante el inicio del Eoceno. Al igual que muchos mamíferos, se originó de una especie más pequeña, llamada Iracius, que habitó Europa y medía 1,5 metros de longitud. Se le considera uno de los primeros antepasados de los rinocerontes y posiblemente de los tapires. Poco a poco se fueron desarrollando hacia la superfamilia Rhinocerodontae y hacia otra llamada Hyracoodontidae, que tiene extintos a todos sus miembros. Curiosamente, uno de estos, quien es el que más llama la atención, es el Paraceratherium, que estaba desprovisto de cuernos y el que se cree que habría sido el mayor mamífero terrestre en pisar el planeta, con 7 metros de altura, 10 de longitud y un peso de 15 toneladas. Se piensa que era herbívoro y por desgracia no tuvo descendencia antes de su extinción. Sea como sea, este animal es un pariente extinto del actual rinoceronte, y ese hecho ya es asombroso. Volviendo a la línea Rhinocerontidae, la ascendencia directa del rinoceronte apareció cerca del final del Eoceno, cerca de 34 millones de años. Estos miembros eran pequeños y numerosos como los merocenas, un pequeño rinoceronte de tamaño de un cerdo, que habitaron Euroasia, o los teleoceras, parecidos a los rinocerontes blancos en Norteáfrica. Con el paso de los años se desarrollaron otras especies como el rinoceronte lanudo que habitó China hace 1.000.000 de años y prosperó en Euroasia hasta su extinción debida en parte por los primeros seres humanos hace 10.000 años. Hay representaciones de este fantástico animal en las cuevas que habitaron los cavernícolas de Europa y Asia. Se describe con una longitud de 3 a 4 metros y un peso de 3 toneladas. En cuanto a altura, generalmente llegaban a medir 1 metro con 60 centímetros, pero algunos pudieron llegar a medir los 2 metros. Tenían pelo largo y grueso, orejas pequeñas y un cuerpo robusto. Un estudio de ADN demostró que su pariente actual más cercano es el rinoceronte de Sumatra. Otra especie extinta del linaje secundario de los rinocerontes es el elasmoterio, quien fue el más grande de las especies de este género. Medía 2 metros de altura, 5 de longitud y pesaba 5 toneladas. Contaba con un enorme y único cuerno y podía correr como un caballo, razón por la que se le conoce como elasmoterio unicornio. La posterior evolución del rinoceronte conlleva una reducción significativa de su peso y tamaño, y la pérdida de su pelaje es debida a que se han adaptado a entornos con un clima más cálido a comparación de sus ancestros que tenían que soportar climas muy fríos. La especie viviente más antigua de la familia principal es el rinoceronte de Sumatra, con unos 15 millones de años de antigüedad, que como mencionamos solo estaba emparentado con el rinoceronte lanudo hasta su extinción, y no está emparentado con las especies aún vivas de rinoceronte. El rinoceronte indio y el de Java sí son parientes cercanos, teniendo un ancestro común que habitó hace 4 millones de años. El origen de las dos especies de rinocerontes africanas actuales puede atribuirse a un ancestro llamado Ceratotherium neumari, y finalmente el ancestro más posible del rinoceronte negro es el Diceros praecox, pero es muy probable que existan otros intermediarios de la familia que aún se desconozcan y que sean progenitores de algunas de las especies actuales.
No cabe duda de que estos cambios son asombrosos y que nos dejan pensando qué hubiera pasado con estas especies si las condiciones atmosféricas y alimenticias hubieran sido diferentes. De cualquier forma, convendremos también en que hay otros linajes que son interesantes por analizar, pero tal vez que por su cercanía con otras familias no hemos podido ver a detalle ni estudiar más a fondo. Muchas gracias por llegar hasta el final, apreciamos mucho que nos ayudaras al suscribirte y que dieras el me gusta al video. Déjanos saber tu opinión o sugerencias para siguientes videos, y gracias por tu atención. Esperamos vernos lo más pronto posible.